Muy buenos días, muy estimada doctora Beverly Hernández y estimados compañeros a la distancia. En esta encuesta de gestión de proyectos denominada Percepción de los trabajadores para determinar el nivel de adaptabilidad y el grado de evaluación de desempeño de la gestión de proyectos de inversión dentro del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Distrito Fiscal de Tacna en el país del Perú, correspondiente a la maestría en gestión integral de riesgo. En esta encuesta se tomaron como muestra 17 trabajadores del Ministerio Público. ¿En qué tipo de organización laboras? La primera pregunta. La mayoría respondió 41.18% en una institución del gobierno nacional. La minoría respondió 0% en un organismo internacional. Y el resto respondieron otros porque aparte de su trabajo normal realizan otras labores en otras organizaciones e instituciones. Pregunta 2. Indica si la ejecución de proyectos es parte de las operaciones normales de tu organización. La mayoría alegó casi 53% que no, y la minoría alegó 47,06% que sí. En su organización, para la formulación de proyectos cuentan con. La mayoría contestó casi 43%, se contrata una consultoría externa, mientras que la minoría contestó 0%, lo que significa que existe una deficiencia en las competencias del equipo para formular los proyectos. En su organización, para controlar la ejecución de proyectos, cuentan con. La mayoría respondió casi 43% un departamento, área u oficina responsable, mientras que la minoría se forma un equipo cuando se genera la necesidad ad hoc 0%, lo que significa que existe una moderada deficiencia en la capacitación del equipo para controlar la ejecución de proyectos, entregando la única responsabilidad al director de proyecto. En su organización, para controlar el control de la ejecución de proyectos, cuentan con. La mayoría respondió el 50% un funcionario responsable, la minoría alegó 7,14%, se forma un equipo cuando se genera la necesidad ad hoc, lo que quiere decir que los controles en la ejecución de proyectos tienden a ser externos o específicos, lo cual es una clara muestra del poco conocimiento y el empoderamiento del equipo encargado en el control de la ejecución de proyectos, cayendo toda la responsabilidad en el director de proyecto. 6. Pregunta número 6. ¿Sabes que existe una metodología profesional para la gestión de proyectos? La mayoría contestó 69,23%, la minoría contestó casi 31% que no. Lo que quiere decir que la mayor parte de las organizaciones prefieren metodologías conocidas, siendo pocas las que emplean metodologías creadas por su organización. Pregunta número 7. ¿En tu organización utilizan alguna de las siguientes metodologías para formular y ejecutar proyectos? La mayoría respondió 61,54%, Project Management Institute, PMBOK. La minoría respondió 0%, Marco Lógico Project Cycle Management, lo que quiere decir que la mayor parte de las organizaciones prefieren metodologías conocidas. Pregunta número 8. En los proyectos que has observado o participado en tu organización, ¿cuáles son las principales razones de fracaso? La mayoría alegó 54,55%, el presupuesto no fue suficiente, mientras que la minoría alegó 0%. Las y los beneficiarios del proyecto no quedaron satisfechos con el proyecto. Pregunta número 9. ¿Cuándo has estado a cargo o colaborado en un proyecto con un equipo de personas? La mayoría manifestó 36,36% de 6 a 10 personas. La minoría manifestó 0% de 11 a 20 personas. ¿Has conocido o enfrentado un proyecto con falta a la ética profesional? La mayoría correspondió 60% y la minoría correspondió al 40%. Lo que quiere decir que los resultados nos dicen que se necesita por parte del equipo encargado en la gestión de proyectos un mayor compromiso y clara identificación del equipo del proyecto con las políticas, la misión y los objetivos de la organización. Conclusiones.
El 69.23% de los encuestados sabe que existe una metodología profesional para la gestión de proyectos. El 60% de los encuestados afirma haber trabajado en un proyecto con falta de ética profesional. El 61,54% de las organizaciones públicas utiliza la guía PMBOK del Project Management Institute. El 54,55% de las organizaciones públicas menciona que las principales razones de fracaso en la ejecución de proyectos fue la falta de presupuesto. El 47,06% ha tenido parte en la ejecución de proyectos. El 42,86% de las organizaciones públicas cuentan con un departamento, área u oficina responsable para el control de la ejecución de proyectos. Recomendaciones: capacitar al director del proyecto en el área de las comunicaciones y habilidades blandas para una buena integración y gestión del equipo del proyecto. Tener una buena, fluida y oportuna comunicación con las partes interesadas del proyecto para evitar inconformidades y fracaso en la ejecución de proyectos. Es importante separar al proyecto de la operación de la empresa. Se debe asignar recursos al proyecto, de tal manera que éste los maneje de forma autónoma. Capacitar al personal en el conocimiento y manejo de metodologías para la gestión de proyectos para un eficiente desempeño en la formulación y ejecución de proyectos. Generar capacidades de consultoría interna para tener una mayor perspectiva y puntual reacción ante las necesidades y deficiencias de la organización en la formulación y ejecución de los proyectos. Muchísimas gracias, profesora Beverly Hernández y compañeros a la distancia.